Ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Gracias, Señor, por esta ocasión, por este tiempo que tú permites, Señor. Muchas gracias porque podemos instruirnos en tu palabra, profundizar en ella a través de este estudio, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, que nos ayuda a poder discernir, a poder aprender. Nos es revelada tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus santas manos, rogando que se cumpla tu voluntad, suplicando que, Señor, nos abras nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Señor, y que todo lo que aprendamos el día de hoy quede grabado en nuestro corazón. Señor bendito, a ti toda la gloria y la honra. Eres la razón por la cual vivimos, para adorarte, para glorificarte y para exaltarte, Señor. Dios, que todo espíritu ajeno a este lugar, a tu presencia, Señor, tú lo reprendas, Señor, se vaya de aquí. No tiene parte y no tiene suerte. En el nombre poderoso y santo de Cristo, amén. Amén. Muy bien, pues vamos a ver la segunda parte de nuestra lección 3, que es aquella de los discípulos del Señor. Y vamos a ver el día de hoy, en la página 31, vamos a estudiar. ¿Se acuerdan que antes de vacaciones estudiamos algo sobre Moisés? ¿Se acuerdan? Perdón, sobre Pedro. Y que nos mencionaba nuestra hermana Angelita, que hablando de estos discípulos de Cristo mencionó principalmente pues que era Pedro, Jacobo, Juan, y vamos a ver un extra que es Ananías. Entonces el día de hoy en la página 31 de nuestro libro vamos por favor a ver el tema de Jacobo, Juan y Ananías, hasta terminar la lección. Ya estamos ahí en esa página. Hablando de manera muy general, antes de iniciar como tal, vamos a dar una introducción. Jacobo y Juan, hermanos. Jacobo era el mayor, Juan el menor. Ambos hijos de Zebedeo y de Salomé. Es el hermano mayor del apóstol Juan, y ambos fueron parte de los 12 apóstoles elegidos por Cristo. Fue pescador igual que su hermano, y ellos fueron llamados por el Señor Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, debido a su temperamento, debido a su carácter, debido a lo recio que eran ellos, así como con mucho arrojo, con mucho carácter. Entonces así les llamó el Señor. Jacobo murió en manos de Herodes Agripa I, quien lo mandó matar con una espada. Entonces vamos a dar inicio como tal a nuestra clase del día de hoy. Dice Mateo 4, 21, 22. Pasando de allí vi a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban redes de pescar, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El Señor les llama e inmediatamente ellos escuchan esa voz, ese llamado, y le siguen. Es decir, en ese momento dejaron lo que tenían en la mano, que se fueron de la barca y siguieron al Señor. Y ahí también dejaron a su padre. La pregunta que nos hace la autora dice: ¿podrías dejar al instante es en este momento, el trabajo que tienes y responder al llamado de Dios para tu vida? Ellos trabajaban como pescadores, de eso vivían ellos 3, el papá y los 2 hermanos. Ellos dejaron al instante sus redes, a su padre, y siguieron a Jesús. Solamente quienes tienen un llamado de parte del Señor de tiempo completo logran dejarlo todo, porque el Espíritu Santo se encarga de resolver eso en sus vidas y en sus corazones y poder atender eso. ¿Por qué? Porque pues no es una decisión sencilla. A veces hemos escuchado, yo lo he oído en testimonios de pastores, ¿no? Incluso aquí, que tenían una preparación secular, un muy buen trabajo, y el Señor dice: hey, te quiero para mí. Entonces dejar el tiempo de antigüedad, dejar no sé, los compañeros de trabajo, dejar lo que se hable bien de nuestro trabajo, estamos hablando de hijos de Dios, ¿no? El ritmo del trabajo, que a lo mejor la persona viajaba, a lo mejor esto, y le dice el Señor: quiero un llamado, te doy un llamado de tiempo completo, vienes a trabajar para mí, ¿sí? Pues tiene que ser el Espíritu Santo quien le diga a esa persona: yo quiero esto.
No puede ser en nuestras propias fuerzas, que yo diga, yo quiero trabajar tiempo completo para el Señor y voy y renuncio al trabajo o me salgo de la escuela o sea, en mis propias fuerzas, jamás. El Señor es quien se encarga de acomodar todo, de hacérnoslo entender y con ese amor, con esa dulzura, con esas cuerditas de amor, nos va jalando, nos va llamando, nos va trayendo para poder trabajar de tiempo completo, por ejemplo, dedicarse al pastorado. Y entonces, en las fuerzas del Señor, con la guianza del Señor, sí se puede, obviamente, porque estamos hablando de un tema de obediencia. El Señor dice, quiero esto para tu vida, porque yo tengo estos propósitos y entonces lo cumplimos. Pero el Señor es quien lo hace, no puede ser nosotros porque se nos ocurra, ¿de acuerdo? Es muy importante. Hablamos de dejarlo todo lo que estamos teniendo afuera, para entonces trabajar para el Señor, y entonces es el vivir por fe, pero el Señor se encarga, ¿de acuerdo? Jesús conoce nuestro temperamento y se ve como Jacobo y Juan eran de temperamento explosivo. Por eso los apodó, los apellidó Boanerges, que significa hijos del trueno. En Marcos 3:17 dice la palabra: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Este pasaje de Marcos 3:17, y vamos a ver, dice, ¿por qué les habrá llamado así? Entonces vamos a analizar Lucas 9:51 al 56. Lucas 9:51 al 56. Y dice la palabra: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, estos hermanos, dijeron: Señor, o sea, le están diciendo a Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, el Señor, les reprendió diciendo, los reprendió con amor, con energía, pero con amor, enérgicamente con amor: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. O sea, así en cortito, ellos estaban diciendo, pedimos que descienda fuego del cielo. ¿Se imaginan? Fuego del cielo para que los consuma. Ascuas de fuego, me imagino yo, bolas de fuego, ¡pum!, porque no lo dejaron pasar por ahí. Entonces el Señor le dice así, es como si fuera el comportamiento, en este caso explosivos, un comportamiento muy primario, ¿no? Muy como de niños, ¿no? Que voy con todo. No, el Señor nos va dando con el tiempo y el camino en su palabra, nos va dando esa sabiduría, esa sapiencia, esa cordura, esa prudencia para saber cómo, cuándo, dónde, de qué manera actuar. Ya no seguir a los impulsos. Alguien explosivo se deja llevar por los impulsos, es visceral. Entonces está este cerebro y está este cerebro, el de las vísceras. Alguien explosivo, primero mato, después averiguo, ¿verdad? Primero me enojo y después averiguo qué pasó. No, es la reacción, y el Señor le dice, calma, tranquilos, no he venido para esto jamás. Ellos tienen también que ser salvos, ellos tienen que escuchar el mensaje también. Y entonces, ¿qué va pasando cuando somos expuestos a la palabra de Dios? Nuestro carácter va siendo transformado. Nuestro temperamento, nuestros impulsos, nuestro pensamiento, nuestras reacciones van siendo transformadas. Nos vamos alineando a la mente de Cristo, nos vamos alineando al pensamiento del Señor. Entonces, gracias a Dios por ello, ¿no? Pero por este tipo de temperamento en ellos explosivo, arrojado, el Señor les pone ese apellido. Dios nos escoge a pesar de cómo somos, y está claro con ellos dos, ¿no? Podemos darnos cuenta de que Jesús no buscaba personas perfectas y jamás va a buscar personas perfectas ni personas sumamente preparadas. Él los prepara, Él nos capacita,
Él nos va perfeccionando en esa transformación hermosa que va haciendo en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestra mente, de todo. Él se encarga de todo, nos va alineando con Él, ¿de acuerdo? Vamos a 1 Corintios 1, 27, 29. 1 Corintios 1, 27, 29. Y dice la palabra. Esto es muy hermoso, este pasaje, porque es un consuelo enorme. En su momento para mí ha sido un consuelo enorme. Dice: sino que a lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Quisiera adentrar un poquito más en estos términos que utiliza la palabra, y les voy a platicar sobre la palabra necio. Dice: sino que a lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio es un adjetivo que significa ignorante, imprudente, terco, falto de razón. También se usa como un sustantivo despectivo hacia alguien que es molesto y pesado. Es la ignorancia de la propia ignorancia, eso es necedad, o la falta de conciencia de la propia incompetencia. No estoy consciente de que soy incompetente, no estoy consciente de que ignoro lo que ignoro que yo ignoro. ¿Sí me explico? Eso es necedad. Es una persona que está convencida de que sabe aquello que realmente ignora, o conoce aquello que evidentemente desconoce. Eso es alguien necio. Camina pensando que piensa, que reacciona como quien no es. Hablamos de una enorme mentira acerca de nosotros mismos, falta de conocimiento de nosotros mismos. Pues a esto escoge Dios. Lo sabio es una persona que tiene profundo conocimiento en una materia, ciencia o arte. Sinónimos: sapiente, inteligente, versado, experto, erudito, alguien docto, alguien letrado. Eso es sabio. Entonces el Señor dice: para avergonzar a los sabios. O sea, a Él le encanta pulirnos, porque creo que aquí, a lo mejor solamente yo, no lo sé, hemos caído en necedad de nuestra vida, de que no entendemos y no entendemos y no entendemos, y ahí estamos queriendo pensar, pensamos que sabemos lo que no sabemos, pensamos que sabemos lo que realmente ignoramos. Bueno, dice otra parte: y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Débil, de poco vigor, de poca fuerza o resistencia, cobarde, flojo, decaído, pusilánime, blando. Eso es alguien débil. Y alguien fuerte es alguien resistente, firme, consistente y que tiene fuerza. Entonces también escoge el Señor a lo débil, para que el Señor sea fuerte en esa persona. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bástete tu debilidad para que mi poder se perfeccione en ti, ¿no? Yo te doy fuerza, yo te hago fuerte, yo soy por ti. O sea, el Señor, estamos hablando de esto hermoso porque el Señor nos va limpiando, nos va puliendo, nos va conformando conforme Él quiere. Dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Vil es algo o alguien bajo, despreciable, indigno, torpe, infame, detestable, villano y mezquino. Menospreciado es tener a alguien o a algo en menos de lo que merece. Es subestimar, infravalorar, minusvalorar, despreciar, humillar, ignorar, degradar y relegar. Entonces creo que necios, débiles, viles, menospreciadas, éramos antes de Cristo. De esa condición nos ha sacado el Señor. Ahí, hundidas en nuestros pecados, hundidas en esa vieja manera de vivir, hundidas en muchos afanes, hundidas en muchas cosas vanas, huecas, vacías, llenas de heridas, de soledad, de abandono, de rechazo, de desvalorizarnos. Sin identidad, nuestra identidad, pues eres puerta, sí soy puerta. No, es que eres color rojo, sí soy color rojo. No, es que eres una pluma, sí soy una pluma. Sin identidad, como barquitos ahí abandonados en las corrientes del mar,
Si han visto, o a lo mejor en un charquito han hecho ese experimento, un barquito de papel, cómo lo puede llevar la corriente hacia acá, así, sin rumbo, sin Dios. Creo que todas estábamos ahí. Y dice la palabra que eso escogió Dios, así que gocémonos porque fue lo que escogió Dios a nosotros, ¿sí? Escogió, Él nos buscó, aunque pareciera que nosotros le buscamos a Él primero, no, Él nos busca a nosotros y eso escogió Dios. Dice, lo que no es, hablamos de una identidad, dice, para deshacer lo que es decir, para que nadie se jacte ante la poderosa presencia de Dios. Nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener. Nadie se crea superior, nadie se crea mejor, porque todo se lo debemos a Él. Que nadie se jacte, que no nos olvidemos jamás de dónde venimos. Que no nos olvidemos jamás lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de dónde nos rescató y quiénes somos ahora. Porque por un motivo estamos aquí, por un motivo decidimos, porque Dios no nos obligó a pertenecer a su iglesia. Y eso es un regalo maravilloso, por eso les digo que esta porción de 1 Corintios 1, 27, 29 es una bendición y un regalo gigantesco en nuestras vidas. Todos llegamos heridos a Cristo, lastimados y con un corazón y una mente torcida, distorsionadas, rotas, pero el Señor es fiel. Y lo que empieza, termina. Y todas estamos en un proceso. Todo mundo que está en la iglesia, desde pastores hasta quien va llegando apenas por primera vez, cada quien sabemos que es un hospital y cada quien está en una sala diferente. Alguien está en urgencias, alguien está allá en medicina general, seguimiento, alguien está con especialista, alguien está en terapia media, terapia intensiva. Sí, ese es un hospital de parte del Señor. Filipenses 1:6. Dice la palabra, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y amén por ello. Porque es para todos nosotros esta bendición, así que nosotros nos tenemos que ocupar de cuidar nuestro corazón, por sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón, guardar lo que veo, guardar lo que escucho, guardar lo que toco, lo que como, lo que huelo, ubicarme en el Señor, guardar mi alma para el Señor, para poder decir, elevo a ti mi alma, Señor. ¿Sí? Me esfuerzo en apartarme para ti, en santificarme para ti, en consagrarme para ti, y no tiene que ver con una postura religiosa, no vayan a malentender, ni legalista. El Señor no tiene que ver ni con la religión ni con lo legal, no, la ley ya fue abolida, ¿sí? Tiene que ver con la gracia. Y por agradecimiento, por amor, porque estoy mejor en un estado de paz. ¿O alguien estaba mejor siendo necio, débil, vil y menospreciado? Yo creo que no. Con ataques de pánico, con ataques de angustia, con trastornos del sueño, con no sé cuántas cosas nos pasaban antes de Cristo, porque en Cristo vivimos en una esperanza continua. Estamos teniendo constantemente ese llenar del Señor, el Espíritu Santo nos llena. Nosotros buscamos la palabra y nos habla el Señor, nos revela su palabra, oramos y el Señor nos toca, nos llena nuestro corazón. Nadie puede estar bien si no tiene a Cristo, porque es la respuesta a toda necesidad humana. Bueno, dice Hechos 12:1, 2, Hechos 12:1, 2. Estamos en un proceso como discípulos de Jesús. Se está conformando ese Cristo que llevamos dentro. De Jacob no podemos hablar demasiado. Él murió como un mártir y lo vemos en esta porción que dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Herodes Agripa I. Dice que pues en ese momento murió como un mártir. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo daño alguno, le estaba compartiendo la palabra. Estamos ya en el libro de Hechos, que quiere decir que el Señor ya había sido la ascensión, ya había sido crucificado, ya había resucitado, ya había sido la ascensión de Cristo, ya estaba esta primera iglesia cristiana, ¿sí? Apostólica, esta iglesia primitiva ya estaba ahí. Y entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto somos capaces de dar nuestra vida por seguir al Señor? Jacobo murió a espada por Cristo. Pedro, cuentan los historiadores, que fue crucificado, pero él pidió ser crucificado de cabeza, pues decía que no era digno de morir como el maestro.
Y Juan también murió como prisionero en la isla de Patmos por ser discípulo del Señor. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde realmente, sin emocionalismo, sin una respuesta que surja de aquí, de este cerebro? Porque de aquí, bueno, olvídense, ¿no? Pero realmente me puedo hacer esa pregunta: ¿hasta dónde soy capaz de dar mi vida por seguir al Señor? ¿Hasta dónde soy capaz de renunciar a lo yoico, a lo egoísta? Es que yo siento, es que yo quiero, es que a mí me gusta, para obedecer al Señor. ¿Hasta dónde realmente? Si nos hacemos esa pregunta en oración, si nosotros reflexionamos profundamente y entonces miramos hacia nuestro adentro, nos podremos contestar eso. ¿Hasta dónde soy capaz de perdonar, de tener misericordia por obediencia a Dios? ¿Hasta dónde soy capaz de obedecer, de amar a mi prójima, amar a mi prójimo? ¿Hasta dónde? Así como ellos, tenemos ejemplo, no es algo imposible lo que el Señor nos está diciendo. Vamos ahora al tema de Juan, y de manera muy general les voy a comentar de Juan, hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo y de Salomé. Vivió en Galilea, probablemente en Betsaida, fue también pescador y se hizo discípulo de Jesús a través de Juan el Bautista. Juan 1:35. Jesús lo llamó a ser apóstol, ese llamado que hizo a los 12, también a él lo llamó. Imagínense qué hermoso, y tenemos ese llamado el día de hoy también. Y llegó a ser uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Estuvo Juan presente en la resurrección de la hija de Jairo, cuando vino de la muerte a vida, en la transfiguración y en el huerto de Getsemaní. La madre de ambos, de Jacobo y de Juan, le pidió a Jesús que si podían estar sus hijitos allá en el cielo, cerquita de él, uno a un lado y el otro a otro lado. Nada más la mamá, ¿verdad? Finalmente mamá, ¿no? Él preparó junto con Pedro la Pascua, y también él se recostó en el pecho del Señor. Se recostó. O sea que Juan era sumamente cercano. Diríamos que era sumamente amoroso. Yo creo que de todos los apóstoles, él era el más tierno, más kinestésico, más cercano. Imagínense, Jesús y él tener esa confianza de que el Señor no le iba a decir así, sabía, conocía al Señor. Cuando nosotros estamos cerca de alguien, es una cosa. Cuando abrazamos a alguien, por ejemplo, no sé, a nuestra mamá, a los hijos, al esposo, cuando estás demasiado ese nivel de cercanía, que estamos ya muy por fuera de lo que es dijéramos, el perímetro personal que se debe de tener entre las personas, ¿no? Es demasiada confianza. Yo puedo quizás escuchar el latido del corazón de esa persona, puedo sentir su respirar, su temperatura, puedo sentir el aroma de esa persona, puedo olerlo, ¿sí? Él se recostó en el pecho del Señor Jesucristo. Fue maravilloso, porque no permitió que nada lo detuviera. No sabemos, solamente Dios sabe que había en su pensamiento, pero él dijo, sí lo hago, y se recostó. Así quiere el Señor que estemos de cercanas con Él, porque Él nos recibe con sus brazos amorosos, siempre. Es que pequé, hice un pecado grandísimo, me siento culpable, siento que Dios no me va a perdonar. Mira, el Señor ya lo sabe. El Señor nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor sabe. Entonces siempre el Señor nos va a recibir con sus brazos llenos de amor. Busquemos su rostro en oración, busquemos su rostro en obediencia, busquemos su rostro y también recostarnos en su pecho. Sí se puede, sí se puede. Hay que buscar de Él con todo nuestro corazón. También estuvo presente en el proceso de cuando Jesús fue preso. También estuvo presente cuando fue ese sacrificio, y también fue el primero en reconocerlo en el mar de Galilea una vez resucitado. También Juan lo reconoció.
estuvo muy activo en esta iglesia de Hechos. Juan súper activo en esta iglesia de Hechos, la primera iglesia apostólica. Y también fue de larga vida. Escribió el cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, que es un evangelio espiritual. Fíjense, es diferente. Si ustedes han leído los evangelios y si no lo han hecho, por favor, léanlos. Son un deleite, ¿no? El cuarto evangelio, el de Juan, es el evangelio espiritual del Señor. Nos habla del amor del Señor y nos habla del ámbito espiritual de Jesús. Él escribió ese evangelio. ¿Cuánto conocía, cuánto estaba conectado a través del Espíritu Santo con el Señor? Mucho. También escribió las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de las revelaciones de Apocalipsis. Y dice nuestro libro, página 32, Juan 19, 25, 27. Juan 19, 25, 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es maravilloso, pero aquí pregunta la autora: ¿por qué Jesús le encargó a su discípulo Juan el cuidado de María, su madre, esa madre terrenal, en vez de hacerlo con sus hermanos en la carne? Y bueno, ella diserta esto. Dice que posiblemente, como era el primogénito, tenía ese compromiso moral de ver por su mamá. Yo no sé cuántas son aquí hijas mayores, pero sí sucede eso, que como hijas mayores, por nuestra mamá o por nuestros papás, como que hay un tema moral ahí de estar muy al pendiente, de estar checando que esté todo bien, en especial cuando ya somos adultos o que ellos son adultos mayores, estar muy al pendiente de ellos. Sí llega a suceder. Dice que posiblemente haya sido eso, y que sabía que también podía confiar quizás más en Juan. Le tenía ese nivel de confianza. Imagínense la cercanía entre ellos dos, una cercanía muy, pero muy especial. De los 12 discípulos que Jesús tenía, página 33, solo vemos a Juan al pie de la cruz. Los otros abandonaron al Señor. Los otros 11 discípulos abandonaron al Señor. Porque como se sabía que también andaban con Jesús, pues yo no dudo que en cualquier momento podían también apresarlos. Ustedes son de ellos. La persecución en este tiempo fue una cosa terrible. Lo que se pueda describir se queda corto. Fue una persecución a muerte, al grado de matar al líder sin haber hecho ningún tipo de delito ni pecado. Dice Juan 21:20. Juan 21:20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Sabemos que a Juan se le considera como el discípulo amado, pero no hizo el Señor esta distinción, O sea, no, él mismo se autonombró el discípulo amado cuando está escribiendo. Y el discípulo amado, no fue que el Señor haya hecho acepción de persona, jamás. Él mismo se puso ese nombre, se autonombró así en el evangelio de Juan. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente Juan pues amaba muchísimo a Jesús, muchísimo más de cerca. No es que los otros no lo amaran, claro que lo amaban, pero Juan era más cercano todavía, buscaba más de él. Expresó públicamente y lo dejó además plasmado en el evangelio, en el cuarto evangelio, el evangelio de Juan. De ese tamaño el amor que sentía, y además no le importó estar ahí cuando sucedió lo de Jesús. Cuando fue crucificado, Juan estaba al pie de la cruz, con su maestro, con su amado, con su Dios, con su Señor, ahí, arriesgándose a todo. Y aún ahí estuvo la cobertura y la protección de Dios. Se abandonó. No le importó su yo, no le importó me van a hacer algo, me van a perseguir, no le importó. Esa es la postura, hermanas. Ser cristiano no se trata de mí, qué me gusta, qué no me gusta. Todo lo que aprendemos en estas clases, que son una bendición, todo lo que dice la Biblia, el reto que tenemos es accionarlo. Si yo no lo acciono, es letra muerta.
debo de accionarlo. Si dice da, y dice la palabra que el que da debe de dar con liberalidad, eso hago. Si dice perdona, yo perdono. Si dice habla del evangelio, yo hablo del evangelio. Si dice ten misericordia, tengo misericordia, lo acciono. Y en específico lo hemos visto que con las personas que a lo mejor no son tan de mi agrado sucede. Pues con ellas voy a tener mayor amor, misericordia, voy a empezar a interceder por esas personas. Debo de obedecer porque si no esto se convierte en letra muerta. Ser cristiana se trata de Cristo en mi vida, a través de mi vida para bendición de aquellos que no conocen. No se trata de mí. No nos estacionemos tanto en el yo, no nos estacionemos tanto en las cosas que me pasan a mí, porque de esas se ocupa el Señor. Sí me toca todos los días pedir perdón, todos los días ponerme a cuenta, reconocer mi pecado y mi condición delante del Señor, la mía. Dejemos de mirar el de los demás, del esposo, de, no sé, los hermanos, en la carne, de la vecina, de los de afuera. Tengo suficiente con lo mío, tengo suficiente con mi condición. Ahí es donde me debo de enfocar para poder estar haciendo lo correcto. Bueno, vamos al libro también. ¿Qué tanto nos sentimos nosotras amadas por Jesús? Porque en la medida que nosotros vamos conociendo a Jesucristo es como vamos descubriendo cuánto nos ama a través de su palabra y cuánto le amamos a Él. Veíamos en clases pasadas que obedecer es adorar al Señor. Entonces vamos a adorar al Señor con obediencia y también con nuestro corazón, con nuestro ser completito. Juan de alguna manera lo conocía y de manera más íntima que los demás discípulos, pues tenía toda confianza y si hasta se recargaba en Jesús, estaba así demasiado cerca. Pero ¿por qué solamente lo hizo Juan? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué solamente Juan? Había la oportunidad para todos, tenían al Señor ahí de carne y hueso, vivo como humano. ¿Por qué solamente Juan? ¿Qué les impedía o qué les impidió a los demás también recargarse con Él? Había la oportunidad. ¿Qué pudo haber sido? ¿Qué pasaría por sus cabezas, no? Todos nosotros podemos acercarnos al Señor confiadamente y recargarnos en Él. Entre más lo conocemos, más conocemos su amor. Y también nosotras podemos ser esas discípulas amadas del Señor. Y tenemos que verlo como un anhelo, como algo que queremos, como algo que queremos lograr a nivel espiritual, ser súper cercanas con Dios. ¿Pero cómo? Acuérdense, cuidando el corazón. ¿Y cómo voy a cuidar el corazón? Voy a obedecer los 2 mandamientos principales, amar al Señor por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, ¿sí? Me voy a encargar de perdonar, me voy a encargar de arrepentirme, de pedirle a Dios que me muestre mi pecado. Señor, muéstrame lo que yo no veo, porque hay pecado que se esconde en nuestra historia de vida, hay pecado que está ahí y a lo mejor dices, es que fue algo simple. Yo en primero de primaria, a mi compañera se le cayeron sus 2 pesos y yo vi que se le cayeron y yo los tomé y los guardé. ¿Cómo se le llama eso? Robo. Entonces tengo que, eso tan sencillo, pues si yo tenía 6 años, sí, delante del Señor debo de confesar como pecado ese robo. Señor, perdóname porque robé. Ay, se oye muy feo. Pues tiene su nombre y la verdad nos hace libres, ¿verdad? Tomar algo ajeno se llama robar. Participar en una maldad cuando estábamos chiquitos, cuando estábamos en la secu o aquí, no lo sé. Confesar nuestros pecados diariamente, arrepentirnos delante del Señor. Él nos perdona, Él nos levanta, adorarlo con nuestra vida, tomarlo en cuenta para todo, adorarlo, alabarlo, escoger, seleccionar qué programas voy a ver, qué voy a escuchar en la radio, qué voy a ver en las redes. ¿Qué voy a hacer con todo eso? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? Si yo le dedico a las redes media hora, por favor dedícale media hora a la palabra, para que sea equiparado, para que no te gane el mundo, para que no empieces a contaminarte, porque ¿qué crees? El enemigo se presenta como ángel de luz. No va a venir y te va a decir, oye, te estoy contaminando, te estoy alejando del Señor, te estoy haciendo el corazón de piedra para que ya ahora creas menos. No, nos va a distraer. En el mar, en el océano, en el mar existen diferentes corrientes marinas.
Alguna ocasión me tocó ver que una persona que entró en ese mar, en esa playa, de momento empezó a dar de manos y entonces en 2 segundos ya estaba bien lejos de la arena. Alguien que sabía nadar se metió y lo sacó. Esta persona sabía nadar, quien se metió. ¿Qué pasó? Que 2 corrientes marinas, una que venía así y otra que venía así, lo jalaron hacia adentro y él decía, se asustó mucho porque pensó que se iba a ahogar. Pues decía, es que yo nadé y no podía salir. Ya Clara le dio unos consejos de qué hacer, pero dijo, no te metas por ahí porque hay corrientes. Antes de meterte al mar tienes que conocer y saber las corrientes, observar el mar cómo está. Así es el enemigo, hermanas. No sé si a alguien le ha pasado en alguna vez que se haya metido al mar, ¿sí? Que la corriente te jala y en 2 segundos estás lejos de la playa y quieres regresar y no puedes porque te jala y luego viene otra y te jala más, ¿no? Entonces ese choque de corrientes, esas corrientes nos pueden llegar hasta ahogar, rapidísimo nos ahogan. Entonces el enemigo es así, va a venir disfrazado, ya le dediqué a la red social, ya le dediqué tanto tiempo, ya me estuve riendo, ya estuve enterándome, ya estuve dando likes, y luego, ¿qué tal quedaste de edificada en esa carne de muerte? Dice Pablo, nuestra carne de muerte que nos jala al pecado, que nos distrae, pero no nos dejemos distraer. Yo no estoy satanizando las redes, se vale, con medida, dosificado, ¿de acuerdo? Si escuchas, no sé, te toca escuchar, quizás en la casa no todos sean convertidos a Cristo y ahí ponen estaciones, o te gusta escuchar algún tipo de música, no lo sé, pues igual la misma cantidad de música que alabe a Dios, que adore a Dios, ¿sí? Aquí nadie de nosotras flota, nadie. Todas estamos en un proceso, todas tenemos debilidades y todas lidiamos con esta carne de muerte. Tenemos que tener mucho ojo y cuidado, sabiendo y conociéndonos cuáles son nuestras debilidades, que es aquello que nos causa poco vigor, que nos da o nos quita fuerza, eso que significa una resistencia, porque a veces resulta que cuando queremos ir con nuestra Biblia con el Señor, suena el teléfono o, es que no he hecho tal cosa, un distractor. No, hermana, aférrate, primero es Dios, primero es Dios. Se dice mucho, pero es que primero Dios, es primero Dios, que sea una realidad de nuestras vidas, que primero es Dios. Entonces, demos prioridad a lo que prioridad merece. Si el Señor es el dueño del tiempo y a mí por algún motivo no hice alguna actividad, Dios tiene poder para multiplicar el tiempo, porque Él es el dueño del tiempo, redimir los tiempos. De tal manera que debo de ser y pedirle al Señor sabiduría para poder administrar o gestionar mis actividades y mis tiempos, incluyendo cuánto le voy a invertir al área espiritual, cuánto voy a nutrirlo. Si únicamente va a ser, por ejemplo, los viernes a las 9:45 y no regreso, checo mis notas, lo que yo escribí de apuntes, me adelanto en el libro o vuelvo a repasar la lección, veo una prédica, busco, tuve esta palabra, ¿qué significa? O estoy leyendo mi Biblia, ¿qué significa? Busco en el diccionario, busco en una Biblia de estudio, busco prédica al respecto, busco enriquecerme, acrecentar lo que voy sabiendo, así como lo hacemos en lo secular. En lo secular, cuando tú estás estudiando, te dicen, bueno, pues investiga tal palabra que es, haz el campo semántico de tal o cual cosa y a ver qué no. Y hablando a nivel primaria, un nivel secundaria, nos dejan investigar, ¿cierto? Biología, civismo, esas materias nos dejan investigar, igualito debemos de hacer aquí. Despiértense, no quiero a nadie dormida en el nombre de Jesús, despiértense, despiertas todas, no se dejen adormecer. Bien. Bueno, también vemos que Juan escribió el libro de las Revelaciones o Apocalipsis, que es un libro controversial para muchos y nos habla sobre la segunda venida de Cristo. ¿De acuerdo? Esas revelaciones, Juan, ese discípulo tan cercano, tuvo el privilegio de recibirlo de parte del Señor. Ahí terminamos con Juan y vamos en la página 33 con Ananías. Este es un extra. Y dice nuestra hermana Angelita en su libro, a propósito, menciona a Ananías. Porque
Para muchos, el no haber estado 3 años con Jesús, como lo estuvieron Pedro, Jacobo y Juan, que estuvieron ellos y los otros 9, los 2 estuvieron 3 años viviendo con Jesús, aunque Ananías no pasó eso, no es esto un pretexto para considerarlo como un discípulo de Cristo. Y aunque tampoco estuvo con Jesús, Ananías conocía muy bien a Jesús y Jesús era su maestro. Vamos a Hechos 9, 10, 18, por favor, y vamos a analizar algunos versos. Hechos 9, 10, 18. Dice la palabra, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Se fijan? Al llamado de Jesús, inmediatamente estuvo presto Ananías. Distinguió la voz del Señor. Eso sucede cuando estamos cerca del Señor. Distinguimos la voz del Señor, distinguimos la voz del enemigo y distinguimos nuestra propia voz interna. Ananías tenía comunión con Dios. ¿Qué características podemos ver en la vida de Ananías como discípulo de Cristo? En primer lugar, que lo escuchaba con claridad y estaba listo para obedecer en lo que fuera. Heme aquí, Señor. Esa es la respuesta ante el Señor. Heme aquí, Señor. Versos 11 al 16 dice, y el Señor le dijo, ahí están las instrucciones del Señor, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima, o sea, le impone manos para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, nada menos que tuvo esta instrucción. Ananías le importó poner en riesgo su propia vida, sabiendo que en pocas palabras Pablo se deshacía de los cristianos porque los aborrecía. Pero aquí lo maravilloso y extraordinario de este pasaje es cómo el Señor le habla a Ananías, pero también le muestra en visión a Pablo. Hay conexiones del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Cuando tenemos esa cercanía, esa comunión con Dios, el Espíritu Santo nos habla, nos muestra cosas y entonces no es casualidad, es el Señor, porque en Cristo no hay casualidades, que hay cosas, diosidencias. De que hoy en la mañana en mi devocional me habló, supongamos, de fortaleza, y vengo y recibo palabra de fortaleza, y entonces escucho una canción, un canto cristiano y escucho fortaleza. Es el Señor que me está hablando, me está dando, me está indicando, me está diciendo hacia dónde y qué voy a recibir. Siempre el Señor nos muestra lo que sigue, pero si yo no tengo paz mental y paz espiritual, no voy a escuchar la voz de Dios. Jamás el Señor está donde hay guerra, contienda, pleitos, iras, enojo, envidias, obras de la carne de la que habla Gálatas 5. Jamás me pierdo de escuchar la voz de Dios, porque el Señor está en ese silbo apacible. ¿Se acuerdan de esa porción que decía, ves que vino un terremoto y vinieron lluvias y vino un torrente y vino, donde está el viento solano, ese silbo apacible, donde hay paz? Ahí es donde nos habla el Señor y vamos a poder identificar su voz. Por tanto, es importantísimo que cuidemos nuestro corazón para estar en paz. Ananías primero no sabía que Saulo, es decir, Pablo, había tenido un encuentro con Jesús. Es por ello que le expresa su sentir al Señor acerca de Saulo. Aquí vemos una conversación entre el maestro y su discípulo. ¿Cómo conversan? ¿Cómo le dice, pero Señor, tal cosa? Y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Ananías pudo haberle dicho a Jesús, Señor, vas a usar a este hombre como un instrumento tuyo, habiendo matado y encarcelado a tantos cristianos. Y cuando dice tantos cristianos, son tantos cristianos, ¿eh? No crean que 10 o 20. Muchos cristianos, fue un derramamiento de mucha sangre. Mejor úsame a mí,
Sin embargo, Ananías no alegó con el Señor, le creyó y obedeció. ¿Por qué? Porque conectaba con Dios, porque tenía fe en Dios, porque conocía al Señor, era discípulo de Cristo. Hechos 9, 17, 18 dice, Hechos 9, 17, 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, gloria a Dios, y levantándose fue bautizado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vean qué milagro portentoso. Ananías no se opuso al llamado que Jesús le estaba dando a Pablo. Es decir, Señor, te obedezco, Señor. No reconvengo, no negocio. Y eso lo debemos de traer también nosotros a nuestra vida como iglesia. Si yo estoy sirviendo en un ministerio, si yo estoy ofreciendo un servicio, lo que me diga mi líder, Señor, obedezco, Señor. Estoy obedeciendo a Dios y estoy obedeciendo una autoridad puesta por Dios. No reconvengo. Oye, sería mejor hacerle así. Oye, mejor porque no. Y mira, y a veces decimos que sí y no lo hacemos. Eso es peor, porque aparte estamos mintiendo. ¿De acuerdo? Entonces, así como el ejemplo de obediencia, de sujeción, de humildad de Ananías, ¿no? Tampoco Ananías envidió y solo obedeció. Dice la palabra, dice el libro que el autor está segura de que entendió el propósito que tuvo el Señor, el propósito que tuvo en esta tierra por parte del Señor y el propósito que había para orar por el apóstol Pablo, para quitarle esa ceguera espiritual por medio de la llenura del Espíritu Santo. Todos como discípulos de Cristo tenemos un propósito que cumplir y también debemos de ayudar a los demás a cumplir su propósito. El de Ananías, aunque se menciona muy poquito en la palabra, era este grandísimo propósito. Solamente aquí se menciona Ananías, pero fue un discípulo que se dejó usar con Dios, que tenía temor de Dios, no temor a Dios, temor de Dios en su corazón, respetaba, sabía quién era el Señor, le obedecía y estaba de cerca con el Señor. No te sientas menos por lo que estás haciendo para el Señor. Tú solo enfócate en obedecerlo y en cumplir el propósito que te ha dado. Tú no sabes si Dios te use a ti o te ha usado para levantar a otros siervos o otras siervas para el Señor. Entonces tenemos que estar claras que siempre, siempre estando en esa comunión con Dios, los pensamientos de Dios no tienen que ver nada con nuestros propios pensamientos. Vamos a ser parte de algo maravilloso, de algo hermoso, y es un regalo el hecho de que estemos hoy aquí, un regalo que estudiemos su palabra, un regalo que nos vemos cada viernes, un regalo que tenemos un lugar donde estar, un regalo que podemos compartir el pan, compartir el cafecito, compartir el agüita. Es un regalo, hermanas. Un día las cosas cambian. Un día, y ya no sucedió, nos ha sucedido, ¿sí? Alguien se dio cuenta, por ejemplo, de que hay una hermanita que ya está con el Señor, que venía a este discipulado. Por eso debemos de vernos, de saludarnos, de abrazarnos, de bendecirnos, de perdonarnos. No devolvamos mal por mal. Si alguna persona ha tenido una actitud quizás no correcta, miremos como el Señor nos ve a nosotros con amor y misericordia y devolvamos bien por mal, ¿sí? Aunque en algún momento haya cosas que no me agraden, yo prefiero estar conectando con el Señor, obedecer al Señor y no retirar la paz que hay en mi vida y en mi corazón y en mi mente por cosas que no valen la pena. No vale la pena. ¿A qué equiparar la paz que Dios nos da que sobrepasa entendimiento? Es un estado completamente alineado, es un estado completamente satisfactorio, hermoso, de bendición. ¿O no nos sentimos bien de tener paz? De tener gozo. Y aun cuando tenemos gozo, dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nos da fortaleza para todo lo que venga. Nos puede faltar todo menos Cristo. Y aprendemos que estos discípulos han dado su vida completa por el Señor.
Han entregado todo, hasta su yo, hasta su mí, hasta su es que a mí, es que me. Eso lo han hecho a un lado y es el ejemplo que tenemos, es un proceso. Es un proceso, poco a poquito. El Señor nos va llevando a cada quien de manera particular, nos va llevando, nos va enseñando, siempre estamos aprendiendo. Aquí está toda la mejor universidad, las maestrías, los doctorados, aquí, el aprendizaje, la práctica, la respuesta a las dudas, el origen de las disciplinas humanas que son a este nivel, pero la Biblia está por mucho, porque el Señor ha permitido las disciplinas humanas, no es algo que digas, no, el Señor aquí está fundamentándolo todo, toda disciplina humana. Entonces demos prioridad a la Biblia como tal. Y Dios permite, claro que sí, personas que Dios las escoge, ¿verdad? Para poder escribir libros, para poder hacer una prédica, para poder hacer un devocional o escribir, no sé. Dios, el Espíritu Santo, o sea, no hay pretexto. No hay pretexto para decir, es que no aprendo Biblia, es que no la he leído completa. Hay planes de lectura de 1 año, pero también hay planes de lectura bíblica para leerla completita. ¿Saben en cuánto? En 3 años. Que digas, es que yo solamente puedo leer a lo mejor un versículo, o 2 o 3 versículos, o unos pasajes nada más. Pues hay planes de lectura bíblica en 3 años. O sea, no hay pretexto para que no todas hayamos leído la palabra de Dios completa de tapa a tapa, ¿sí? Para que pidamos a Dios que nos siga hablando, nos siga fortaleciendo. ¿A dónde más iremos, hermanas? Si solamente en el Señor tenemos verdades de vida eterna. ¿A dónde? ¿A dónde vamos a acudir? ¿Con quién vamos a acudir? Díganme, ¿qué ser humano que no tiene a Cristo va a caminar como debe de caminar? Viendo, escuchando. Porque esas olas de falsas doctrinas, esas olas de mentiras, esas olas que nos van alejando de la playa, del lugar seguro, del lugar donde debemos de estar, la roca que es Cristo, nos alejan, y entonces empezamos a jactarnos. Es que yo tal cosa, y es que yo otra vez el yo, ¿verdad? Que estorba tanto. No, hermanas, la gloria es para el Señor. Si somos por Cristo. Él es quien ha hecho en nosotros, no nosotras mismas. Vivamos con contentamiento, vivamos con agradecimiento al Señor, vivamos felices, ¿sí? Aún las cosas que llega a haber en la vida que son tormentas, agradezcamos a Dios. Si nosotros estamos conectando con Dios a través de su palabra, interiormente nos mantiene estables a pesar de, e incluso a pesar de nosotras mismas, porque a veces ni siquiera es de afuera, la guerra está en nosotros. Entonces, vivamos conectando con Dios. Vamos a cerrar los ojitos para orar. Señor, agradecemos muchísimo lo que nos has enseñado el día de hoy. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos ejemplos, Señor, de estos discípulos tuyos. Anhelamos, Señor, poder imitarlos, poder seguirlos, pero principalmente a ti, Señor Jesucristo. Gracias porque por todos lados, Señor, de todas formas, en todas maneras, con todos recursos, Señor, tú nos das, nos dotas, nos llenas para que no haya pretexto humano para no saber de ti, para no conocerte, para no confesarte, para no seguirte, Señor, para no vivir en plenitud de vida, para no vivir llenas de gozo y aún el reino de los cielos en esta tierra, Señor. Ayúdanos, ayuda nuestra incredulidad, ayúdanos, Señor, a despojarnos de nuestro yo, ayúdanos a ser más como tú, a obedecerte y adorarte con nuestra vida, a poder levantar nuestra alma a ti para que te alabes, Señor, para poder vivir conforme a tu voluntad. Queremos agradar tu corazón. Gracias por todos estos corazones fieles aquí, Señor, y también en línea, y gracias por la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Te amamos con todo nuestro ser, Señor. Eres lo primero en nuestras vidas. En el nombre santo y poderoso de Cristo. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries
continuemos predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.